bloque de Alianza País ya lo anunciaba, pero definitivamente había que esperar a que el CAL sea quien revise los requisitos y determine si se daba paso a esta solicitud de juicio político o no. Finalmente llegó el día y con 5 votos a favor se aprobó el archivo de la solicitud. ¿Cuál es la postura de usted, que es el interpelante del bloque, y de la oposición en general frente a esta decisión? Bueno, que en general las cosas no han cambiado en el Ecuador. La Asamblea Nacional ahora ha pasado de tener una comisión de archivo a tener un consejo de archivo. Y esto lo venían anunciando ya porque la necesidad que ellos tienen de blindar a los suyos, de meter la mano al fuego y chamuscársela, como ha venido sucediendo con Pedro Delgado, con el señor Capaya, con el mismo señor Poli, fue superior a la responsabilidad que tienen con el Ecuador, a la responsabilidad que tienen con respecto a la ciudadanía. Para nosotros es absolutamente improcedente que el Consejo de la Administración Legislativa haya tomado la iniciativa de enviarle una carta a la empresa Caminosca para en base a esa respuesta desestimar una de las pruebas que reconocían que sí tenía cabida. La única prueba que para el Consejo tenía de pronto indicios. Sí, pero todas lo tenían. No se han pronunciado sobre las otras 29 pruebas, donde también se habla de los sectores estratégicos, donde hemos presentado sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito dentro de los sectores estratégicos controlados, coordinados y supervisados por el vicepresidente Glass. También hemos puesto ahí el tema de todos los audios que estén en la Fiscalía, con todas las transcripciones que en teoría van a salir muy pronto, que la Fiscalía posee y que ha sido ya comunicada al Frente Multipartidista Anticorrupción de la Asamblea Nacional. En consecuencia, lo que hemos vivido es que este CAL garantiza la impunidad. Y el Ecuador sabe que han podido salvar en este momento al señor Glass de un juicio político, pero ellos no se van a poder salvar del juicio moral que la ciudadanía les va a hacer. Roberto, ¿por qué, y esto es para la ciudadanía, cada una de las pruebas, aproximadamente 30, que el bloque presentó, son válidas, sí tienen fundamento? Absolutamente todas. Primero, porque hay que ver estas cosas en etapas. En esta etapa al CAL, que solamente le correspondía verificar que hayan pruebas anunciadas, que hayan firmas completas, que tengamos el tema de la carga de la prueba. Todos los requisitos estuvieron absolutamente cumplidos, desde la presentación original al Consejo de la Administración Legislativa. La señora Bonilla nos decía que si habían pruebas, ella misma iba a impulsar el juicio. Pues encontraron una prueba que sí les gustó, no se han pronunciado sobre las otras, que también son relevantes, ¿y qué hicieron? Le envían una carta a la empresa que está en investigación por casos de corrupción, y en base a esa carta ellos resuelven desestimar la prueba. Yo ya les he preguntado de una manera formal quién tuvo la iniciativa, quién la firmó, qué decía esa carta y en base a qué argumento legal, cuál es la base legal que ellos tienen para desestimar una prueba en esta etapa del juicio político. Ellos han actuado como fiscal al pedir pruebas, han actuado como abogados de Glass al tratar de desestimar las pruebas, han actuado como Corte Constitucional cuando han archivado el juicio valorando el fondo, es decir, han hecho cosas excediéndose en sus funciones y cuando tengamos esos documentos vamos a tomar las acciones necesarias. Es decir, asambleísta, ¿usted considera que el Consejo de Administración Legislativa no se limitó a revisar los requisitos, sino que hizo lo que en teoría no se podía hacer, que era valorar las pruebas? Eso es lo que ustedes consideran. Valorar las pruebas, que si las habrían valorado de una manera imparcial, además hubieran pasado. Esto es una cuestión del blindaje que el oficialismo le da al vicepresidente. Y un pequeño grupo de Alianza País se ha impuesto y ha puesto de rodillas a la ley y al CAL con las presiones que han tenido dentro del bloque. Yo he venido diciendo que la señora Aguiñaga, la señora Rivadeneira habían hecho bien el bloque oficialista en no ponerlas en el CAL. Ahora entiendo que no es necesario que hayan estado en el CAL para decidir por el bloque, para decidir por el CAL, para decidir por la Asamblea y seguir imponiendo la impunidad y la misma práctica y tónica que han tenido los últimos 10 años en la Asamblea Nacional. Con respecto al laudo arbitral de Caminosca, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que no tiene validez, que ha sido obtenido probablemente de una manera ilegal y que no pueden admitir como prueba un documento que prácticamente no existe jurídicamente. Cuestionaron la manera en la que ustedes obtuvieron esta prueba. Ese documento es un documento de dominio público. La misma asambleísta Buendía, miembro del CAL,
tuvo que entregarlo a la Fiscalía porque fue entregado a ella en Televisión Nacional. En consecuencia, ellos pueden decir todo lo que quieran, la ciudadanía tiene muy claro que la impunidad, que esta comisión, que el Consejo de Archivo, pues lo que ha hecho es blindar temporalmente al vicepresidente de la República de un juicio político. Lo que personas mismas del bloque oficialista decían era: denle la oportunidad de que en un juicio político vaya, lo interpelen, descargue él, haga un descargo de las pruebas de manera presencial ante la Asamblea Nacional, pero el bloque oficialista parece que sabe que eso no era posible y blindó al vicepresidente Glass en este juicio político en una primera etapa donde a ellos solo les tocaba verificar formalmente que los requisitos pedidos por la ley estén ahí. Ellos han tomado una iniciativa de pedir una carta a una empresa y lo que dice el vicepresidente, el presidente Serrano, lo hace en base a un documento de una empresa que está haciendo parte de investigaciones en casos de corrupción. Precisamente cuando se le solicitó la información a Carno Kaminoska que certifique si este laudo arbitral había sido ejecuturiado y era público, pues la empresa respondió, señaló que estaba en apelación, que no había sido ejecuturiado y que de hecho pues también era un documento confidencial en Estados Unidos. Ellos cuestionan, la mayoría de países en ese momento cuestionó nuevamente la obtención de esta prueba. Ustedes también cuestionan, como ya lo había mencionado, el hecho de que ellos hayan solicitado esta información. Ellos han hecho un esfuerzo de una manera desesperada para hacer todo lo posible para archivar el juicio. El contenido del laudo es invariable. El nombre que sale ahí, Jorge David Glass Espinel, coincide exactamente con el nombre del vicepresidente. Coincide también que en la misma línea hay dólares. Y coincide también que en la misma línea hay un nombre que es Toachi Pilatón, que es un nombre que coincide con los sectores estratégicos. El juicio político era justamente para analizar toda esa prueba. Y ellos saben que la norma dice que nosotros teníamos que presentar todos los documentos que en ese momento se poseían. Bastaba con anunciar la prueba. Ellos no podían valorarla y peor aún tomar una acción para desestimar una prueba en base a la carta de una empresa privada que está siendo parte de las investigaciones de los actos de corrupción. La ciudadanía tiene que saber esto y nosotros, por eso hemos pedido que nos indiquen cuál es la base legal para haber tomado esa acción y cuál es la base legal donde se puede desestimar ese juicio en base a una carta privada de una empresa. ¿Van a solicitar ustedes como asambleístas que esta información, por la vía legal por cierto, que esta información de Kaminoska deje de ser reservada? Es que es dominio público. El mismo señor Albornoz la ha presentado, en Cuenca la presentaron el otro día, la señora Soledad Buendía le entregó a la Fiscalía cuando se le entregó a Ana Galarza, y en ese sentido pues el CAL lo que está haciendo es blindar a uno más de los suyos, demostrando que las cosas en el Ecuador no han cambiado, que los diálogos son para la foto y que no hay cambios de fondo. Mientras todo esto sucede en términos netos, no se han bajado los impuestos, mientras todo esto sucede, lo único que hay es conversaciones para intentar cambiar, modificar o ganar algo de tiempo con respecto a la opinión pública. El Ecuador necesita cambios de fondo concretos, hechos reales que le permitan al Ecuador decir que los impuestos están bajando, que es más fácil de emprender, que la Asamblea sí está fiscalizando y que el oficialismo no está ahogando el deseo de la gente de evitar la impunidad. Como asambleístas ustedes tienen la potestad de presentar la solicitud las veces que crean pertinentes, no es que hay un límite. ¿Lo van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso, asambleísta? Bueno, el siguiente paso es seguir fiscalizando, vamos a esperar que nos responda el Consejo de la Administración Legislativa y vamos a ir a la Corte Constitucional también para que ellos hagan un dictamen sobre la acción del CAL con respecto a esta acción que ellos han tomado, porque ellos han tomado una iniciativa de pedirle un documento a una empresa privada que está involucrada en actos de corrupción y en base a eso han desestimado una de las pruebas y además no se han pronunciado sobre las otras 29 pruebas que nosotros presentamos. Así que en ese sentido la acción fiscalizadora continúa, las propuestas con respecto a mejorar la vida de la ciudadanía también continúan y vamos a estar acá informándolo cada vez que sea necesario. Asambleísta, usted también manifestó que existen documentos que podrían ser decisivos en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿A qué documentos se refiere? Bueno, nosotros nos referimos a todos los documentos que son de dominio público. La ciudadanía sabe
lo que ha sucedido con respecto a la Contraloría que determinó también nuestra asambleísta Ana Galarza de los mal manejo de los recursos con respecto a la reconstrucción de Manabí. El fiscal está investigando al tío de del vicepresidente de la República cuando parte de las investigaciones dice que es porque él tenía llegada con altos funcionarios del gobierno. Se le ha preguntado al vicepresidente Glass en la comparecencia que hizo por parte de Homero Castañer, bueno, cuénteme usted, ¿qué otro funcionario público en altos cargos tiene usted distinto al señor Glass? Y no lo ha respondido, o su tío. Le hemos preguntado si el presidente Correa, cuando el señor Andrés Páez, el 1 de enero del 2015, le entregó una carta diciéndole que probablemente su tío estaba recibiendo transferencias por más de 18 millones de dólares, si esa carta el señor Correa se la contó al señor Glass. Estamos viendo que el Ecuador entero sabe que él es el responsable de todo lo que sucedía en los sectores estratégicos y que el oficialismo lo sigue blindando. Para nosotros es absolutamente imperativo que el oficialismo deje de blindar al vicepresidente, que dejen que la justicia haga su tarea, y el archivo del juicio político es una muestra de que el CAL no tiene todo el interés que tiene que tener de transparentar toda la información en el momento preciso. Roberto, ¿qué sucedió con la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional? El día que estaba decidiendo el CAL. Y esto es parte de lo que nosotros denunciamos también. Una hora antes de que el CAL salga a dar con sus resoluciones y el presidente salga a anunciar, pues ya la cuenta de la Asamblea Nacional estaba tuiteando que la prueba entregada había sido obtenida de manera ilegal. Una hora antes. Lo que nos quiere decir que ellos ya lo tenían preparado. Por eso nosotros le decimos al CAL que no se van a salvar del juicio de la ciudadanía, del juicio moral de la ciudadanía. Roberto, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, estaremos acá cuando sea necesario.